Espacio y Sociedad. Módulo 1. Pista 5. Estructura interna de la Tierra. Espacio geográfico. Estudio de la transformación física y social. Nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años, gracias a un proceso largo y progresivo. Lentamente, los materiales más densos y pesados fueron depositándose en el núcleo y los más ligeros en la parte externa. De esta forma, y a partir de las densidades de los materiales que la componen, la Tierra está subdividida en dos grandes segmentos: estructura interna y estructura externa. Entre el centro de la Tierra y la superficie terrestre, es decir, en la estructura interna del planeta, se encuentran las siguientes capas: núcleo interior, núcleo exterior, manto inferior, manto superior, litosfera y corteza terrestre. Para empezar, debes saber que existen dos modelos para comprender la estructura de nuestro planeta: el modelo estático basado en la composición química de las capas y el modelo dinámico que se basa en el comportamiento mecánico de los materiales rocosos. A continuación, te ofrecemos un panorama que integra ambos órdenes. Núcleo. Comencemos con la parte central del planeta. La parte interna o núcleo interior está compuesto principalmente por níquel y hierro en estado sólido. Su temperatura se ha calculado en 5.000 grados centígrados y cuenta con un radio de 1.200 kilómetros. El núcleo exterior tiene un grosor calculado en 2.200 kilómetros y es de naturaleza semisólida. En esta sección del núcleo se desarrollan corrientes convectivas que, al generar un movimiento oscilatorio al interior de nuestro planeta, dan origen al campo magnético terrestre. Manto o mesosfera. Entre el núcleo exterior y el manto se localiza la discontinuidad de Wechsler-Gutenberg. El manto se compone de silicatos de hierro y magnesio. A su vez, se divide en manto inferior y manto superior. En el caso del primero, se trata de una capa sólida de alta densidad que en el modelo dinámico recibe el nombre de mesosfera. Su estado es sólido y alcanza una temperatura de 3.000 grados centígrados. Por otro lado, el manto superior o astenosfera posee una sección sólida y otra líquida. Su temperatura oscila entre los 3.000 y 1.400 grados centígrados. Está formada por rocas fundidas, magma, que al ser expulsada a la superficie terrestre recibe el nombre de lava. Cabe señalar que el movimiento convectivo del magma en el manto superior es el responsable de plegamientos, fracturas y fallas en la corteza terrestre. En consecuencia, el relieve de la litosfera es resultado directo de dinámica interna de la Tierra. Litosfera es la parte más externa de la corteza terrestre. Además de estar formada por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, se subdivide en corteza continental y oceánica. La palabra litosfera proviene del griego litos, piedra, y spaira, esfera, por lo que literalmente se traduce como esfera de piedra. Pero en realidad no se trata de una esfera sólida, pues ésta posee diversas placas que flotan y se mueven muy lentamente gracias a un fenómeno llamado deriva continental. La litosfera tiene una profundidad que puede variar entre 5 y 40 kilómetros, dependiendo de si se mide desde el macizo continental
o desde el fondo marino. Sus componentes más abundantes son silicio, aluminio y magnesio. El movimiento convectivo del magma en el manto superior ocasiona diversos accidentes que modifican la forma y estructura de la corteza terrestre a través de fenómenos endógenos como el vulcanismo y la sismicidad. Procesos endógenos que determinan la formación del relieve. Los factores endógenos que modifican la superficie de la Tierra son aquellos que interactúan desde el interior mismo de nuestro planeta. Primordialmente, las temperaturas y densidades que poseen las distintas capas internas de nuestro planeta modifican permanentemente a través del principio tectónico de las placas y el diastrofismo, el vulcanismo y la sismicidad. Tectónica de placas. La tectónica de placas plantea que la litosfera se encuentra fragmentada en diversas placas que encajan entre sí y que varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, continental o mixta. La corteza oceánica es aquella capa que forma el fondo de los océanos y tiene un espesor de aproximado 7 kilómetros. Está compuesta principalmente por basalto y rocas más densas. Por otra parte, la corteza continental es la capa que forma los continentes de nuestro sistema y tiene un espesor de hasta 70 kilómetros. Se conforma de granito, basalto, pizarra, arcilla, piedra caliza, entre otras. Las cortezas continental y oceánica descansan sobre la astenosfera, que es semiplástica, más caliente y débil, por lo que las corrientes convectivas del magma hacen que sus placas se muevan. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, entre 1923 y 1926, el científico irlandés John Joly propuso que, a causa de la mala conductividad térmica de la corteza, el calor radiactivo que se genera en la Tierra se acumula debajo de la corteza y funde el manto, lo que provoca una convección térmica. Esta hipótesis fue la base de la teoría de la convección en el manto. Convección térmica. Transferencia convectiva de calor. Según la RAE, la convección es la propagación de calor u otra magnitud física en un medio fluido por diferencias de densidad. A inicios del siglo XX, el geofísico alemán Alfred Wegener planteaba que la corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas, las cuales se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección. Aunque el desplazamiento de las placas es permanente, esto ocurre de manera diferencial, pues hay lugares en donde la velocidad es mayor, 10 centímetros al año, y otros donde ocurre tan lentamente que aún después de años resulta imperceptible, décimas de milímetro al año. Como consecuencia de este proceso, la superficie terrestre ha cambiado constantemente desde hace cientos de millones de años. Diastrofismo. El proceso del diastrofismo es aquel que transforma el relieve de la superficie terrestre mediante movimientos horizontales y verticales de las placas tectónicas. Actúa mediante dos tipos de movimientos, epirogénicos y orogénicos. Movimiento epirogénico. Son movimientos verticales sumamente lentos, a través de los cuales porciones continentales ascienden y descienden
por efecto de algún desequilibrio en las placas tectónicas. Orogénico. Son movimientos tangenciales de compresión y distensión que, como resultado de los desplazamientos de las placas tectónicas, actúan en la corteza terrestre. Gracias a este tipo de movimientos, es posible la formación de montañas y depresiones. Límites entre las placas tectónicas. Aunque las placas tectónicas son rígidas, al moverse por efecto de la deriva continental, interactúan entre sí y tienden a deformar sus bordes, dando orígenes a fenómenos como volcanes, depresiones, sismos y sistemas montañosos. Básicamente, entre las placas puede producirse 3 tipos de movimiento: divergente, convergente y deslizante. Tipo de movimiento: divergente. Las placas se separan una de la otra debido a movimientos en sentidos opuestos. Cuando 2 placas oceánicas o continentales se separan, la corteza se fractura y permite el flujo de magma a la superficie. Convergente. Las placas chocan entre sí por tener movimientos con direcciones contrapuestas. La más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción. Transformante. Las placas se deslizan horizontalmente en sentidos opuestos. En este caso, aunque no hay sobreposición ni separación de cortezas, es constante la generación de sismos. Vulcanismo. El vulcanismo es un fenómeno geológico a través del cual la Tierra libera energía interna a través de volcanes, mismos que son definidos como aberturas naturales de la corteza terrestre, por donde brotan gases, cenizas y magma. Generalmente, los volcanes se desarrollan en lugares donde hay fisuras o grietas que permiten la liberación de magma a la superficie terrestre. Después de una erupción, el magma se enfría y solidifica formando suelo nuevo. De esta manera, no solo regeneran superficie terrestre, pues llegan a modificar drásticamente sus entornos y constituyen un riesgo para las poblaciones que les rodean. Cráter. Abertura por donde se expulsa la lava, las cenizas y los materiales piroclastos. Caldera. Depresión que se forma cuando un volcán libera la mayoría de los contenidos de su cámara de magma en una erupción. Cono. Es la acumulación de lava solidificada y piroclastos fuera del volcán, producto de las erupciones o explosiones suscitadas a lo largo del tiempo. Fisuras. Hendiduras o grietas alargadas de ventilación por donde se expulsa el magma o gases internos hacia la superficie. Chimenea. Conducto que interconecta el cráter con la cámara magnética. Domo. Acumulación o montículo circular de lava muy viscosa que no logró desplazarse lo suficiente. Cámara. Esta parte se encuentra a grandes profundidades y no es más que el depósito que almacena el magma proveniente del manto de la Tierra. Sismicidad. Espacio geográfico. Estudio de la transformación física y social. Se conoce por sismicidad a los movimientos naturales de la corteza terrestre. Los sismos o terremotos se originan principalmente por el movimiento de las placas tectónicas en el interior de la Tierra, aunque también pueden ser ocasionados por derrumbes, deslaves, colapso de cavernas y por la actividad humana. Todos y cada uno de ellos propagan sus efectos dinámicos en la Tierra a través de ondas sísmicas cuya magnitud depende de la cantidad de energía que se involucra.
El punto localizado bajo la superficie terrestre donde se origina el sismo recibe el nombre de hipocentro, y el sitio que se encuentra justo sobre este en la superficie terrestre recibe el nombre de epicentro. Para medir la intensidad de un terremoto se emplean principalmente dos escalas. La escala de Richter, que mide la cantidad de energía liberada, y la escala de Mercalli, que considera los daños generados. Respecto a los movimientos que puede presentar un terremoto, existen tres tipos de sismos. El trepidante es aquel en el que el desplazamiento de la Tierra ocurre de manera vertical. El oscilatorio es aquel cuyo movimiento ocurre de manera horizontal. Y el trepidante oscilatorio combina ambos tipos de movimientos, por lo que se considera de mayor peligrosidad. El sismo trepidante oscilatorio que más daños ha ocasionado a nuestro país ocurrió en 1985. Las pérdidas humanas en la Ciudad de México se calcularon entre 5,000 y 10,000 tan solo en la Ciudad de México. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.